Le informo que las autoridades policiales dan captura a un individuo que maltrataba a su propia madre en el municipio de Lepaera, Lempira. Entre tanto, en la zona de Talgua han dado captura a otro ciudadano que hirió con arma blanca machete bajo los efectos de las bebidas embriagantes a su propio hermano. Detalles a continuación con Wendy Molina de la vocería en la unidad policial en Lempira. Así es, en el municipio de Lepaera, Lempira, se dio la detención de este ciudadano. La afectada llegó, puso la denuncia y pues de manera infragante se le dio búsqueda a este ciudadano, logrando la detención. La denuncia es que él llegaba en estado de ebriedad a su casa y pues iba a maltratar a su madre. Y pues también hay personas que se dieron cuenta y pues motivaron a la ciudadana a poner la denuncia, la acompañaron y pues así fue como se hizo la detención de este sujeto. En el municipio de Talgua, Lempira, también se detuvo un ciudadano por lesiones agravadas. Este ciudadano agredió también físicamente utilizando un machete a su propio hermano. Estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y pues después de una pequeña discusión este sujeto lastimó físicamente y el herido fue trasladado aquí al municipio de Gracias, al hospital Juan Manuel Galvez, y el otro ciudadano fue detenido y fue remitido por estas lesiones que le hizo a su propio hermano. Destacó que ambos individuos fueron capturados en las últimas horas y puestos a la orden de la autoridad competente. Desde Gracias, Lempira, a esta hora de la noche es nuestro contacto informativo. Retorno con usted, licenciado Melgar, al estudio central. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Familias campesinas del municipio de Colina Santa Bárbara han recibido el bono tecnológico. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy mismo al diputado Cristian de Jesús Hernández. Alrededor de 800 campesinos están recibiendo el bono tecnológico. Hemos hecho una asignación propia de 250 al municipio de San José de Colinas. Recuerde Alexis, que es una entrega global en el departamento de Santa Bárbara. La presidenta de la República ha dispuesto del presupuesto general 1.000 millones de lempiras para 380.000 productores que son beneficiados de manera directa con este bono. Al departamento de Santa Bárbara se está atendiendo a los campesinos. Sabemos que hay más campesinos, sabemos que hay más grupos organizados, pero esperaríamos que en este nuevo presupuesto de la República podamos incrementar de esos 1.000 millones, tal vez una partida de 2.000 millones para doblar la cantidad de productores. Pero hoy se está haciendo esta importante entrega en el municipio de Colinas, como se está ocurriendo en otros municipios del departamento de Santa Bárbara. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy mismo, en Tegucigalpa. Una mujer muerta y al menos 6 heridos dejó el choque de un microbús contra una rastra en el anillo periférico aquí en la capital, a la altura de la colonia Cañada. Esta es la información. Así quedó la unidad de bus con ruta Mateo Universidad. Luego de chocar en la parte trasera de una rastra, 7 personas salieron heridas. De repente, no supe. Reláteme, por favor. No supe, de repente fue eso. Ajá. Sí. ¿Usted venía en el autobús? Atrás del chofer venía yo. Ajá, de repente la rastra está parqueada, está estacionada. Sí, no vimos eso. De repente el sol pegaba a la cara, no vimos. Venía un carro acá y como ya había tráfico aquí, porque el tráfico empieza de acá, yo vengo despacio, pero el man cuando viene, mira, el tráfico viene por acá, el man se me tiró de un solo acá a la izquierda. Yo vengo por mi derecha y el man viene allá y se me tiró de un solo. Cuando quiero quitar, o sea, cuando me tira, yo le hago así para quitármelo a él. Mejor se lo hubiera tirado a él, mejor no hubiera jodido mi carro, iba ahí. Horas más tarde, se reportó el fallecimiento en el Hospital Escuela de Iris Elizabeth Cervellón Escoto, de 34 años de edad, originaria de Lepaterique. Ambos conductores fueron detenidos. Uno será acusado ante el Ministerio Público. Ella es un homicidio imprudente sumado a las lesiones y los daños que pudo haber provocado en este sector. Pues lamentamos, como le digo, este tipo de situación, una maniobra de cambio de carril brusca que le costó la vida a esta ciudad, hondureña. Según estadísticas de la sección de investigación de tránsito este año, son 1.623 muertos, 3.115 lesionados y 15.798 accidentes. Para Noticieros Hoy mismo les informó Adalid Hernández. 5 lesionados dejó hoy un aparatoso accidente donde se vieron involucrados
al menos 5 vehículos en la avenida Juan Pablo II, frente a la entrada de la colonia Honduras en San Pedro Sula. Entre los nervios y el shock por el fuerte accidente, los pasajeros que participaron en esta quíntuple colisión relatan lo vivido. Cuando menos acordamos, el muchacho hizo el alto y el de rapidito arrasó con una camioneta, luego nos vino a impactar con el muchacho del carro rojo y terminó con nosotros. Gracias a Dios, afortunadamente estamos bien, más que el golpe del cuello, pero las otras personas sí salieron bien lesionadas. Yo ahorita no siento, solo siento dormida todo el cara y la boca, me quebraron los dientes. Según relatos desperfectos mecánicos en el microbús del transporte público, ocasionó el accidente. Fueron trasladados 5 víctimas, una en estado de gravedad, trasladada por bomberos, otra por la UREN y una persona más que iba con lesiones leves. Ahorita la UREN está atendiendo 2 víctimas más que se resultaron lesionadas, pero se espera que estén estables. 170 fallecidos en accidentes de tránsito registra este año la Dirección de Vialidad y Transporte solo en San Pedro Sula. Por parte de los accidentes de tránsito, pues hemos tenido lo que es 170 muertes en lo que va del año. Esto pues debido a lo que son a diferentes accidentes de tránsito ocurridos lo que es aquí en la región Valle de Sula. En lo que va del mes de noviembre hemos recibido más de 2.194 llamadas, lo que sería un promedio de 81 llamadas por accidentes de tránsito solo en la ciudad de San Pedro Sula. Los fallecidos en accidentes de tránsito se han convertido en la razón número 1 de muertes, desplazando las muertes violentas en San Pedro Sula, según la Policía Nacional. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas. Ramón, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Una donación valorada en 470,000 lempiras ha realizado la Fundación Camo en las últimas horas a un centro de salud del departamento de Gracias a Dios. Hemos dialogado con José Bautista, director ejecutivo de la Fundación, quien nos detalla a continuación. Vamos a darles otro ultrasonido valorado en 400,000 lempiras y algunos insumos que les pueda servir a ellos para el funcionamiento de la clínica que ellos están gestionando en aquella zona. ¿Qué valor tienen los insumos? Esos insumos tienen un valor de 70,000 lempiras, ¿verdad? El valor más alto es el del ultrasonido y estamos esperando que obviamente que el día de hoy venga la doctora también para que conozca el funcionamiento de este ultrasonido porque tiene más tecnología del que habíamos entregado. Es decir, que la entrega suma 470,000 lempiras. 470,000 lempiras. Nosotros, más que el valor, lo que queremos ver es el valor en servicios que se dan en aquella zona. Declaraciones de José Bautista, director ejecutivo de Fundación Camo, hablando sobre esta donación que se ha realizado para un centro de salud del sector de Gracias a Dios. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar, yo retorno con usted al estudio. Buenas noches. Gracias, Ramón. En Ciguatepeque, Comayagua, Omar Valenzuela. Omar. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle desde la ciudad de Ciguatepeque, justamente en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, donde esta universidad este día sostuvo una importante reunión con personalidades del gobierno de Francia, así como a nivel centroamericano, para ingresar en esa etapa de certificación que va a permitir al alumnado o a los egresados de esta universidad tener ese sello de calidad. Escuchamos al rector de esta universidad, al doctor Emilio Sveig. Por fin hemos tenido la grata visita de 2 personalidades internacionales, una que es la presidenta del Comité Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, y la otra dama que nos acompaña es la representante para Centroamérica de la compañía acreditadora francesa denominada HCERES. Ambas entidades trabajan de manera conjunta a efecto de que las universidades que muestren interés en acreditarse institucionalmente y acreditar posteriormente todas sus ofertas académicas pueden hacerlo, ¿no? Una universidad certificada le garantiza a la población y le garantiza a los estudiantes que cuenta con todos los medios adecuados para impartir el pan del saber. La certificación de esta universidad llevará a firma de convenios, tratados internacionales, pero más allá de ello es el beneficio que tendrán todos los egresados de esta universidad. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Muy buenas noches.
La noticia positiva es presentada por Diaria. Soy Diaria porque gano y con mi premio Domingueo. Soñá y ganá. Loto te cambia la vida. Oscar Valdés está en Olancho. Oscar. Buenas noches, don Edgardo Melgar, un placer saludarle. Estamos en el municipio Dulce Nombre de Culmí en la clausura de las escuelas de campo que propicia la Unión Europea junto con el proyecto Mi Biosfera. La vieja tesis de la agricultura extensiva, la vieja tesis de 10 manzanas de tierra por una vaca debe terminar en Honduras. Así es, si no los recursos de las áreas, especialmente aquellas protegidas y donde tenemos gente produciendo y que estigmatizamos a veces como ganaderos, deben de intensificar y deben de hacer mejora de forma sostenible de todo lo que tienen agua, de tierras, de bosques. Y creo que es una buena oportunidad y la gente está muy anuente a eso y resultado de eso es lo que estamos haciendo aquí en la Biosfera, que la gente, profesor Valdés, está anuente a ese cambio, a esa transformación y a esa mejora de sus tierras porque saben que son lo que va a sostener la vida a futuro. ¿Qué son las escuelas de campo? Si podemos ilustrar a Honduras. En este momento estamos desarrollando, estamos graduando a más de 80 personas en lo que son escuelas de campo implementadas por Zamorano. Es una manera de radiar conocimiento, de pasar conocimiento de un grupo que se le enseña hacia grupos más grandes. Aprender haciendo. Eso es lo que hemos hecho con Zamorano, con Funder, a través del proyecto Mi Biosfera que ICF está manejando. Es tiempo que paremos el abuso de la extensión agrícola y es tiempo que paremos la extinción. Esa extinción que significa para siempre. Desde Dulce Nombre de Culmí para Noticieros hoy mismo, Oscar Valdés. El Ministerio Público ha emitido un comunicado esta tarde que dice lo siguiente. 1. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ingresaron hoy al Congreso Nacional para decomisar documentación relacionada con irregularidades denunciadas en el año 2022. 2. Aunque existen otras denuncias que continúan su curso legal, esta acción emprendida por el Ministerio Público se enfoca en una línea de investigación prioritaria derivada de la denuncia presentada ese año, la cual exige una respuesta inmediata en defensa del interés público y la protección del Estado de Derecho. 3. Durante el procedimiento, 3 personas fueron retenidas de manera temporal tras haber faltado al respeto a la autoridad mientras se realizaba la diligencia. No obstante, en apego a la ley y respetando sus derechos, ya fueron puestas en libertad. Esto es lo que decía el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. Esto es una investigación después de que en el Ministerio Público se recibieron denuncias de supuestos actos irregulares en el Congreso Nacional. Entonces la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública determinó llegar con los agentes de la ACTIC al Congreso Nacional porque necesitaban una información y es por eso que llegaron a hacer el secuestro de estos documentos, específicamente en lo que es el área de pagaduría del Congreso Nacional y el área de contabilidad. Estas personas fueron detenidas por los agentes de la ACTIC porque estaban obstruyendo la justicia, estaban impidiendo que se realizara normalmente su trabajo. En ese sentido, la ley faculta pues, para que las personas que obstruyen la justicia puedan ser detenidas por los agentes de la ATIC y eso fue lo que sucedió. Si se concluyó hoy, pues se lleva la documentación y se continúan con las investigaciones. Si hace falta algún documento, pues se puede regresar nuevamente al Congreso Nacional. El asesor de Luis Redondo, identificado como René Adán Tomé, fue uno de los detenidos la tarde de hoy por agentes de la ACTIC por obstruir, según el Ministerio Público, investigaciones que ha iniciado sobre temas que maneja el Congreso Nacional, como por ejemplo en el Congreso Nacional anterior o en el gobierno anterior, denominado Fondo Departamental y actualmente denominado subvenciones, que son estas ayudas económicas que se entregan a la población supuestamente a través de diputados del Congreso Nacional. Tema que ya sabe usted que ha sido hartamente cuestionado sobre el manejo de esos fondos, sobre la liquidación de esos fondos, por un lado, y por otro lado que muchos de esos casos han sido puestos en los tribunales de justicia, en acusaciones por parte del Ministerio Público en los tribunales de justicia por el mal manejo de los fondos departamentales y ahora las denominadas subvenciones. En realidad es la misma cosa, es decir, lo que hacía en el gobierno anterior era el fondo departamental, en este se hace subvenciones, o sea, dinero que se le entrega a los diputados supuestamente para hacer obras en sus comunidades y que después deben liquidar.
cosa que nadie sabe si eso es cierto, es decir, si funciona como debería de funcionar o no. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, hay algunas reacciones importantes hoy, como la de la abogada Maribel Espinosa, que ella es diputada del Partido Liberal y precandidata presidencial liberal. Dice: el Ministerio Público está en el deber de hacer todas las investigaciones que correspondan en todos los poderes del Estado y demás instituciones públicas o privadas para ir contra los delitos cometidos por la administración pública anterior y los que se hayan cometido en esta administración. Nadie debe estar sobre la ley y tampoco pueden oponerse a que realice su trabajo en legal y debida forma. No cabe duda que el poder envilece a los débiles de espíritu y se creen superiores a la ley. Ojalá esa investigación sea con motivo de la denuncia que formulé desde el año anterior por la corrupción en el Poder Legislativo con motivo de las subvenciones ilegales. El pueblo está harto de tanto cinismo y corrupción de los politiqueros en el uso y abuso de fondos públicos. Mientras la impunidad sea la regla y la justicia la excepción, estamos condenando a nuestras futuras generaciones. No habrá un futuro económico y social para los hondureños si no se comienzan a actuar bajo el principio de igualdad ante la ley, a respetar y cumplir las normas jurídicas que rigen nuestra sociedad. He sido escéptica, pero ojalá que con actuaciones dentro de la ley, esa entidad nos traiga esperanza a este maltratado pueblo, ha dicho la abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial, a través de sus cuentas de redes sociales sobre esa investigación que está haciendo el Ministerio Público, que hoy ejecutó una acción o un operativo ahí en el Congreso Nacional. Bueno, la diputada María Antonieta Mejía, del Partido Nacional. Saludos cordiales al pueblo hondureño. Le salió el tiro por la culata a Luis Redondo y hoy queda evidenciado el accionar que hemos venido denunciando públicamente. El gobierno de la refundación intentó usar a la ATIC para controlar la narrativa, pero el plan le salió al revés. Mientras muchos denunciaron la llegada de esta institución como un intento de secuestrar documentos claves, lo que quedó claro es que el propio gobierno está desesperado por cubrirse las espaldas. En lugar de aclarar, levantaron más sospecha. ¿Qué están intentando esconder? ¿Por qué tanto interés en bloquear las investigaciones? Al final, este tipo de maniobras no hacen más que demostrar que están más preocupados por protegerse ellos que por rendir cuentas ante el pueblo hondureño. El precandidato presidencial liberal Salvador Narrala. Bueno, René Adán Tomé, un abogado que ha hecho otra serie de barbaridades, ha mentido bastante cuando yo presenté la renuncia como designado, luego fue a hacer una demanda. Casi siempre los que me intentan hacer daño, Dios los castiga, y hoy lo castiga la ATIC. Pero también hay que pensar que podría ser una táctica del gobierno para perseguir a la oposición y decir, bueno, perseguimos a este que es de los nuestros, porque Adán Tomé y Redondo son del Partido Libre, y para poder decir que están actuando independientemente de los partidos, o sea, puede ser también una táctica, porque ahí deben estar todos los documentos de los fondos departamentales. Algún recibo queda de los fondos departamentales que les entregan a los diputados, que es uno de los grandes hoyos que tiene la economía nacional, un montón de barzones, son como 500 personas que trabajan en el Congreso, entre diputados y administradores, que prácticamente no le aportan nada, porque prácticamente ahí está todo parado. Las diferentes leyes que se tienen que aprobar no se aprueban porque pasan de vacaciones y trabajan 40 días al año. De los 365 días, trabajan un 12-13% de los días. Si él impidió que se llevaran los documentos, pues es porque está ocultando algo, porque todavía no tiene cuadrado, arreglado cómo hacer para los dineros que han sustraído, que son millones, que sustraen anualmente, tienen que justificarlo, pero eso requiere un trabajo y tal vez no estaban listos. El tema del fondo departamental que se gestionó, se administró en el gobierno anterior, en el Congreso Nacional anterior, ya sabe usted que fue motivo para investigaciones del Ministerio Público, incluso de la MASI, y esto implicó requerimientos fiscales contra exdiputados del Congreso Nacional, algunos diputados actuales, algunos les dieron sobreseimiento definitivo, otros fueron condenados, etc. Eso fue el fondo departamental en el gobierno anterior. En este Congreso Nacional se ha hecho lo mismo, nada más que con el término de subvenciones, no con el término de fondo departamental, pero en la práctica es exactamente lo mismo. Y sobre ese tema,
La abogada Maribel Espinosa leía hace unos momentos su comentario hoy sobre lo que ocurrió en este operativo del Ministerio Público, donde decía: presenté una denuncia el año pasado para que se investiguen las subvenciones en la actualidad. ¿Por qué? Lo del fondo departamental ya ha sido investigado por el Ministerio Público anterior y el actual, y como le decía, hay ya acusaciones en el Ministerio, en el Poder Judicial. Algunas han sido resueltas a favor de los acusados, otras en contra de los acusados y otras están pendientes ahí. No sé si estas serán diligencias sobre el fondo departamental del gobierno anterior o si son investigaciones sobre el manejo de las subvenciones en el actual Congreso Nacional. Lo que sí es que la abogada Maribel Espinosa presentó una denuncia ante el Ministerio Público hace un año para que se investigara esto. Lo mismo hizo el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Anticorrupción, perdón, CNA, que el 7 de noviembre pasado hizo público lo que ellos consideran un manejo no solo irregular e ilegal, inconstitucional de este tema de las subvenciones. De agosto 2023 a agosto 2024 no se publican los detalles de quiénes han recibido estos fondos ni cómo han sido ejecutados, lamentó el Consejo Nacional Anticorrupción. Esos más de 314 millones de lempiras no se han gastado de manera transparente. El informe que hoy presentamos revela irregularidades graves en el manejo de estos fondos públicos en el tan aclamado Congreso Nacional. El Congreso Nacional, bajo la gestión de su actual presidente, ha erogado millonarias cantidades de dinero en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales, sin cumplir con el procedimiento legal y alejado de toda transparencia. De acuerdo a la denuncia del CNA, Luis Redondo entregó más de 314 millones de lempiras a diputados propietarios y suplentes, como subvenciones, subsidios y ayuda social. Resulta evidente que al negarse a establecer una ley que promueva la rendición de cuentas, están enviando un mensaje contundente para ellos. El bienestar de la ciudadanía y el buen uso de los recursos públicos son secundarios y la opacidad junto con la impunidad se han convertido en su norma. El CNA aseguró que presentó más de 4 solicitudes de información y no hubo respuesta. Los diputados en su mayoría han optado por el silencio, ya que de los 256 congresistas contactados, solo una mínima fracción ha cumplido con su obligación de rendir cuentas. ¿Pero por qué no rinden cuentas los diputados? Las excusas pierden validez cuando siguen la pauta u órdenes de un pseudo titular de no atender el llamado a rendición de cuentas, con el objetivo claro de ocultar componendas acompañadas con el dinero que al final le pertenece a la ciudadanía y no a los honorables. El Consejo Nacional Anticorrupción ya interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. Los acusados son: en contra del señor Luis Redondo por suponerlo responsable del delito de administración desleal del patrimonio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 477 del Código Penal, al igual que por los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que ustedes van a poder ver en el anexo del informe quiénes son, por no dar rendición de cuentas y no accionar al requerimiento que les hicimos de solicitud de información. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. El Consejo Nacional Anticorrupción en su denuncia al Ministerio Público incluyó un análisis de responsabilidad de la Presidencia del Congreso Nacional que establece: al entregar fondos públicos a los congresistas en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales sin la existencia de una ley que establezca o regule el proceso para la entrega y ejecución de los fondos, el señor Luis Rolando Redondo Guifarro, en su calidad de presidente del Poder Legislativo, se excede en el ejercicio de su función pública por extralimitarse en sus atribuciones como presidente del Congreso Nacional. El señor Luis Redondo, en su condición de presidente del Congreso Nacional, al autorizar la erogación de
de fondos en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales a los diputados que integran el Congreso Nacional durante el periodo comprendido del mes de agosto del año 2023 al mes de agosto del año 2024, sin contar con una ley que le confiera esa atribución, se configura una conducta de administración desleal del patrimonio público. Con base en lo anterior, se puede denotar una gestión indebida del patrimonio administrado respecto a los intereses del Estado, en vista que la normativa vigente permite responsabilizar penalmente a aquellos servidores públicos que, excediéndose en el ejercicio de sus atribuciones de administración, gestionaron de manera inadecuada un patrimonio encomendado por ley. En el presente caso, el señor Luis Redondo, actuando en su condición de presidente del Congreso Nacional, se excedió en el ejercicio de sus funciones desde el mes de agosto del año 2023 hasta agosto de 2024, por otorgar fondos a los diputados del Congreso Nacional en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales, sin cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Dichos fondos ascienden a un total de 314.538.708 lempiras con 88 centavos, monto sobre el cual se desconoce en su gran mayoría la asignación, ejecución y liquidación de los mismos, denotando la opacidad y la falta de rendición de cuentas sobre dichos recursos. La abogada Maribel Espinosa, hace unos minutos, en su cuenta de redes sociales, a raíz de este comunicado del Ministerio Público, ha dicho lo siguiente. Ya sabe usted que el Ministerio Público dijo, bueno, esta es una investigación a raíz de una denuncia de 2022. Y es una investigación que lleva a cabo la Fiscalía para la Transparencia y el Combate de la Corrupción Pública. 1. También dijo que hay otras denuncias sobre este mismo tema del manejo de los fondos ahí en el Congreso Nacional, de estos fondos, ya sea del fondo de estos recursos llamados fondo departamental en el gobierno anterior o en el Congreso anterior, o subvenciones en el Congreso actual. Y lo otro, que se detuvo a estas 3 personas, pero que ya quedaron en libertad porque hicieron una especie de obstrucción a la labor que estaba haciendo la autoridad, en este caso la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y los miembros de la Fiscalía en mención. Bueno, ¿qué dijo la abogada Maribel Espinosa? Por el comunicado se deduce que no se está investigando la corrupción de esta administración del Congreso Nacional. Parece que solo investigan a los anteriores y con ello se rompe el principio de igualdad ante la ley. Al parecer solo les interesa la persecución de los anteriores. Entonces sigue el maíz a peso en la auténtica lucha contra la corrupción pública y adjunta el comunicado que les he leído del Ministerio Público, emitido hace unos minutos, donde da un poco más de información de qué fue lo que ocurrió hoy. Si es una denuncia de 2022, pues obviamente es una denuncia que tiene que ver con el uso del fondo departamental de la administración anterior, es decir, del Congreso anterior. El diputado Luis Redondo, en su cuenta de redes sociales, dijo lo siguiente, después de todo esto que ocurrió. A las 3:41, no sé si hay otro más actualizado, pero dice aquí que no sé si es el único tuit, verifíqueme por favor si es el único tuit que hay de Luis Redondo, si hay uno actualizado o si este es el último. Dijo a las 3:41 de la tarde de hoy, desde el año 2022 denuncié la corrupción público-privada de la narcodictadura que saqueó el Estado por 12 años y 7 meses. Valoro la iniciativa del fiscal general para iniciar investigaciones de la red de congresistas que se confabularon para entregar el territorio, vender la Corte Suprema de Justicia, negociar los contratos del Seguro Social, los de energía y trasladar a las ONGs fondos para la corrupción. Estoy en la disposición de entregar toda la información que esté en el Congreso Nacional. Debemos erradicar la corrupción de raíz. Abogado Kenneth Madrid, ¿qué opinión tiene sobre este tema? El abogado Kenneth Madrid es abogado experto en Derecho Penal. Buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Un gusto saludarle y a toda su enorme audiencia. Pues, dado todo lo que hemos visto que sucedió hoy y obviamente también los dadores de opinión y políticos que han mencionado al respecto, Edgardo, yo puedo concluir 3 aspectos fundamentales. Primero, que me llama mucho la atención el tweet o el post que ha publicado el fiscal general en la red social X, donde manifiesta que
hay un acto de corrupción latente en el Congreso Nacional. Eso llama mucho la atención porque él está afirmando de que el acto de corrupción existe y dice que nunca más se va a permitir que existan actos de corrupción en el Congreso Nacional. Entonces, me llama la atención porque de alguna medida ahí se está afirmando ya algo. Significa que él entonces tiene muchas líneas de investigación avanzadas para poder asegurar que el acto de corrupción existe. Y recordemos que está en una investigación, esa investigación tiene que avanzar y de ahí se determina si hay o no una conducta ilícita que pueda poder valorarse para poder enmarcarla en uno de los tipos penales que está en nuestro Código Penal. Eso me llama poderosamente la atención porque en algún momento podría estar lindando entre el estado de inocencia de los investigados y ese aspecto. En segundo lugar... Momentito. Antes de que pase a la segunda observación que tiene sobre lo que ha ocurrido hoy, en ese comentario que hace el fiscal general, no establece relación si es una investigación al actual manejo de las subvenciones o al manejo anterior del fondo departamental. Es correcto, Edgardo. No hace ninguna referencia, ni tampoco dice si ese proceso de investigación se da producto de una denuncia ciudadana llegada al Ministerio Público o es una intervención de oficio por parte del Ministerio Público que también tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Si hay una noticia criminis, como en este caso, que puede haber un delito de acción pública. Entonces, por eso es que me llamaba poderosamente la atención porque generalmente el órgano de investigación criminal tiene mucho cuidado en poder mencionar ese tipo de cosas porque prácticamente estaría ya prejuzgando o acusando a personas sin no tener todavía el asidero investigativo pertinente. Esa valoración me llamó mucho la atención, que él lo hizo en su cuenta personal y el Ministerio Público lo reposteó. Ahí mismo cuando establece y dice de forma muy particular, dice el secuestro de documentación relevante a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado. Lo está afirmando. Y además de eso también manifiesta él en ese post que publica que dice que la inmunidad no es impunidad y los días de ocultar crímenes tras un escaño han terminado. Eso me llamó poderosamente la atención porque significa que él ya tiene evidencia para poder manifestar de que sí hay un acto de corrupción. Bueno, Edgardo, en segundo lugar, yo de manera muy particular espero que esa investigación, esa línea de investigación que están desarrollando, que después vimos en el comunicado de prensa de que dice que obedece a una denuncia de 2022, ojalá que haya una investigación objetiva, transparente, imparcial y sobre todo, Edgardo, apolítica, porque recordemos que la ley del Ministerio Público dice que la institución es apolítica. Entonces, en esa medida, nosotros esperamos que esa investigación pueda ir hacia la determinación de una persecución penal global, o sea, es decir, que toda aquella persona que ha actuado al margen de la ley referente a esa denuncia debe ser investigado y de encontrarle el mérito pertinente debe presentar el requerimiento fiscal. Usted lo que está diciendo, usted lo que está diciendo es que si hay cabos sueltos del fondo departamental en el Congreso anterior, que se proceda, y que si hay asuntos actuales irregulares, como lo ha denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción del manejo de las subvenciones, también que se investigue, pues. O sea, que sea parejo. Totalmente de acuerdo, Edgardo. Así es. No se justificaría que hubiese una persecución penal selectiva, o sea, es decir, solo perseguir a un grupo de congresistas por un color político. Eso sí se vería muy mal porque se estaría pensando que puede ser instrumentalizado el Ministerio Público con fines políticos y eso se vería muy mal y se estaría violentando la ley. Como antes se llamó, Edgardo, en algún momento se le llamó subsidios, después se le llamó fondo departamental, ahora se le llama subvenciones y yo de manera muy particular pienso que la subvención también es ilegal porque en el diccionario se establece de que es algo muy sencillo, una subvención es lo que otorga una persona natural o jurídica o un sector gubernamental a terceras personas ajenas a la institución para un fin fundamental. O sea, pero acá se lo están otorgando ellos mismos. Entonces ahí siempre hemos denunciado que ese acto es un acto ilegal. Aparte las subvenciones no tienen una ley especial ordinaria para poder regularse y poder liquidarse. Entonces hay mucha tela que cortar en este tema, Edgardo, y yo espero que la persecución penal sea general, que no vaya dirigida a ningún grupo en particular, a ningún político en particular, porque entonces sí dejaría un mal precedente el Ministerio Público que está siendo instrumentalizado. ¿Y tres? En tercer lugar, Edgardo, yo esperaría que todo lo que hoy pasó y todo lo que hoy sucedió
no vaya a tener un matiz que va enfocado en dos perspectivas. Primero, tratar de que todo este embrollo que sucedió, involucrar a un asistente del diputado Luis Redondo para dar muestras de que están actuando de manera global y que no hay nada oculto por ahí. Ojalá que eso no sea algo prefabricado y que realmente se esté trabajando en una investigación seria y que de verdad ellos se hayan opuesto y por eso tuvieron su privación de la libertad temporal. Pero el otro matiz es pensar, don Edgardo, ¿será que ahora ya el diputado Luis Redondo ya incomoda en el Congreso Nacional? Y puede ser que haya una persecución eminentemente global y pueda ser instrumentalizado para él poder salir del hemiciclo legislativo. Es una posibilidad. Que recuerde que en política todo es permitido, todo es posible, y además de eso también hay que pensar que de cara al año político que viene también puede ser una estrategia que puede utilizar el Partido Libertad y Refundación, sobre todo pensando muy claramente en el año electoral y que realmente necesitan a otra persona en el Congreso Nacional con otro matiz, con otra forma de llevar a cabo el proceso legislativo. Abogado, muchas gracias por acompañarnos esta noche, muy amable. Un gusto, Edgardo, poder haber estado con usted esta noche. Gracias, es el abogado experto en Derecho Penal, Kenneth Madrid. Vamos. El expresidente Porfirio Lobo Sosa dijo hoy en el noticiero Hoy Mismo al Mediodía, en una entrevista con Claudia Almendares, que el Ministerio Público debe investigar a un exfuncionario del gobierno del expresidente Zelaya Rosales, supuestamente vinculado, señalado, acusado de haber recibido soborno de $2 millones de la empresa brasileña Overbrecht. El pasado 13 de noviembre, la presidenta Xiomara Castro anunció en sus redes sociales la construcción de la represa El Tablón, con una inversión de $300 millones. Esta obra representa un cambio trascendental para miles de familias en el Valle de Sula. Les recuerdo que en 2009, MEL dejó aprobados los proyectos de Jicatuyo y Los Llanitos, pero el golpismo los descartó. El expresidente Porfirio Lobo Sosa se dio por aludido y salió al paso para aclarar por qué no ejecutó los proyectos. ¿Está mintiendo la presidenta Xiomara Castro? Yo no digo que está mintiendo, a lo mejor le dan mala información a ella, porque si no se siguió el proyecto es porque no había tal financiamiento. Eso no existía, no había financiamiento. Pues que estuviese así, ya está firmado el préstamo, ya están los desembolsos listos. Y en segundo lugar era con Odebrecht. Yo no hubiese seguido jamás esa construcción con Odebrecht. Y en tercer lugar, pues la fiscalía me dio la información de que ellos estaban investigando. Luego estaban pidiendo ir a Brasil y sacar una información allá. La investigación a que refiere es por señalamientos de soborno a un exfuncionario del gobierno de Manuel Zelaya. Solo se sabe, y lo que se señaló es que la compañía había pagado $2 millones a funcionarios del gobierno de MEL. No puedo yo señalar específicamente a cuál de los funcionarios, pero como le digo, imagino que la fiscalía va a seguir la investigación, más ahora que están tan acuciosos y ocupados. ¿Debe de investigarlo Joel Zelaya, el actual fiscal general de la República? Debe de investigarlo, lo veo a él muy diligente, sobre todo atacando al Partido Nacional, ¿verdad? Entonces con esto puede entretenerse y se va de 2 millones, ¿verdad? Cualquier problema es que los grandes, a veces, supuestos actos de corrupción no se investigan, sino que tonteras a veces, de 200.000, 300.000. Aclara que en ese entonces, la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica era la ahora precandidata de Libre, Rixi Moncada. El contrato tiene que haber sido la gerente de la ENE. En ese entonces era la actual precandidata presidencial por el Partido Libertad de la Fundación. Correcto. Rixi Moncada, es correcto, ella era. Ella debe tener toda la información, ella debe saber. ¿Verdad? No digo que ella sabe a quién se pagó el dinero, porque tú sabes que esto sí es. Lo que sí que la fiscalía está investigando el pago de esos $2 millones a uno o qué sé, o dos funcionarios del gobierno de Zelaya. Finalmente mostró su preocupación de que la historia se repita. Se está hablando de muchos proyectos para el próximo año, que es el último año de este gobierno. Porque este gobierno el próximo año se van, olvídate. Hagan lo que hagan, se van, tengan la garantía. Y podría ser que estén hablando de que van a hacer tal cosa
pero no van a dejar ni el financiamiento y a lo mejor solo el contrato firmado. ¿Contrato con quién? Pues no sé. Había que ver en qué se basan para decir que van a hacer 8 hospitales, que van a hacer no sé cuánto. Y óigame, si no han podido ni terminar los 6 kilómetros o 7, que es la entrada de la carretera de Tegucigalpa a Juticalpa. Igual que está el tema de la carretera de Andí. En 3 años no lo han podido terminar. Y en el último año no van a poder hacer eso, olvídense. ¿Cómo lo van a hacer? Les van a decir que dejan todo listo, pero de repente no dejan préstamos firmados, de repente no dejan pues todo resuelto. Y eso en realidad sería un engaño al pueblo hondureño. El expresidente Lobo hizo esas revelaciones en entrevista exclusiva al segmento Sala de Redacción del noticiero Hoy Mismo al Día, conducido por la periodista Claudia Almendares. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. La presidenta Xiomara Castro en su cuenta de redes sociales hace unos minutos dijo lo siguiente: la protección del medio ambiente y desarrollo agroforestal es una prioridad para la refundación de la patria, como lo establecí en mi plan de gobierno. Hoy, desde Quimistán, Santa Bárbara, inauguré el 3er Batallón de Protección Ambiental que viene a fortalecer el programa Padre Andrés Tamayo. Pasamos de 12 años y 7 meses donde se vendía el país al mejor postor a reconstruir una patria digna que defiende su soberanía, mitiga los efectos del cambio climático y persigue los delitos ambientales de aquellos que han acabado con la biodiversidad y la vida. Los cambios son palpables, están a la vista de todas y todos. Hoy el país le pertenece a su gente y nunca más a intereses del crimen organizado. No somos iguales, prohibido olvidar que somos resistencia, finalizó el comentario la presidenta Xiomara Castro, quien acompaña esta información con 4 fotografías sobre el evento en el que participó hoy en Quimistán, Santa Bárbara. Quimistán, Santa Bárbara, bájemelo por favor. Sí, en Quimistán, Santa Bárbara. Líderes comunitarios, consejos territoriales y el Consejo de Ancianos en apoyo a MASTA, la máxima organización del pueblo indígena Miskito, protestaron hoy en Puerto Lempira contra lo que ha anunciado el gobierno, la construcción de una cárcel en Mocorón. ¡No a la cárcel! ¡Sí a la educación! Pronunciándose en contra de la construcción de la cárcel, los pobladores aseguran que mantendrán las jornadas de protestas y otras acciones. Solicitan la creación de una comisión de gobierno para tratar los puntos del por qué están en contra. Nosotros como pueblos indígenas tenemos derecho de protestar, de estar en contra, porque nosotros nos avala los convenios y tratados internacionales. ¿Será que los reos, que son de alta peligrosidad, los jefes de las bandas, los secuaces, no creen que ellos van a querer ir a la Mosquita a vivir, estar cerca de sus líderes grandes? Entonces nosotros los misquitos, ¿cómo vamos a defender si nosotros no tenemos los recursos? No estamos contra el desarrollo, queremos luz, queremos agua, queremos infraestructura, maquilas, queremos salud, educación, trabajo, queremos que los misquitos produzcan la tierra de forma sostenible. Opiniones avaladas por la diputada del Partido Liberal, Erika Urtecho. Un departamento que necesita que se le invierta mucho más a salud, mucho más a educación, mucho más a otra problemática. Un departamento que casi siempre resalta por los altos índices de desnutrición infantil, por los altos índices de desempleo, por los altos índices de falta de los servicios básicos. Esa es la realidad que tiene un departamento. 2.700 millones de lempiras que se han destinado para la construcción de esa mega cárcel, podrían destinarse para poder atender todos estos problemas estructurales que tiene mi gente. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor Conjunto aseguró que la cárcel se construirá en terrenos de las Fuerzas Armadas. Ya hemos hecho esos análisis y eso pues lo vamos a hacer en un territorio donde está bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas va a encargarse de todo eso y no va a significar ningún peligro, ningún impacto contra el medio ambiente, porque al contrario, nosotros protegemos el medio ambiente, buscamos protegerlo y si hay un impacto, pues se minimiza con las medidas que se van a tomar en cuenta. La Coalición Ambiental de Honduras se pronunció también exigiendo que los sitios que se dispongan para tal fin estén fuera de área protegida y de territorios de los pueblos originarios. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero representantes de las fuerzas vivas, del sector empresarial, del sector turismo también en La Ceiba se pronuncian después del corte comercial sobre qué debe hacer el gobierno con
el puente Saopín, que ya sabe usted que no está habilitado, no se puede transitar porque una parte del puente se cayó con el paso de la tormenta tropical Sara en el sector del litoral atlántico. El gobierno ha dicho, bueno, podemos construir un puente nuevo, podemos reconstruir el actual, no sabemos todavía qué vamos a hacer. No hay una definición todavía de parte del gobierno, al menos hasta esta hora de la noche de hoy, jueves, no hay una definición del gobierno si van a reconstruir este puente o van a habilitar un puente nuevo. Claro, reconstruir este toma 3-4 meses, uno nuevo podría tardar un año o más. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. ¿Cuál es la posición del Colegio de Ingenieros con sus delegados y representantes en la Ceiba y la posición también de los representantes del sector turismo en la Ceiba y por supuesto zonas aledañas en relación a lo que se debe hacer por parte del gobierno con respecto al puente de Saopín? Ya sabe usted que ese puente conecta Colón, Atlántida, Lloro, Cortés, es decir, es fundamental. El gobierno no ha dicho si lo va a reconstruir, que puede tomar unos 3-4 meses, volver a poner la parte que se cayó con el paso de la tormenta tropical Sara, fortalecer, reafirmar las bases del puente, obviamente, para que no vuelva a ocurrir eso, porque ya ocurrió en Eta y Ota, y lo que hicieron de la reparación, pues ya vieron ustedes cómo quedó. O si va a construir un puente nuevo, que puede tomar más tiempo. Mientras tanto, mientras eso está ocurriendo, hay un tráfico, un congestionamiento infernal durante todo el día y la noche en esa zona para ir a Colón o de Colón ingresar a Atlántida. Ahí con los representantes de estos sectores está Antonio Orellana para que definan qué es lo que están pidiendo al gobierno. Antonio, buenas noches. Así es, licenciado Melgar, muy buenas noches. Me encuentro con el licenciado Julio Chiján, quien es presidente de Canatur, y María José Romero, parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, capítulo La Ceiba. La Ceiba se encuentra en SOS debido a la caída del puente Saopín, como lo mencionaba usted, esto pues tras el paso de la catastrófica tormenta tropical Sara y un frente frío también que nos vino a azotar recientemente. Bueno, vamos a escuchar la opinión del licenciado ingeniero Chiján. ¿Cuál es la postura de Canatur? Bueno, esto debido al impacto negativo que ha traído la ciudad de La Ceiba la caída de este puente. Bueno, muy preocupados por toda la situación que estamos viviendo acá en La Ceiba. La verdad es que hemos tenido bastante lluvia. La cantidad de precipitación que hemos tenido en los últimos días ha sobrepasado lo que tuvimos en el Mitch, que eso pone muy en riesgo a las familias y también a la infraestructura que tenemos en el sector. Empezando por la caída del puente Saopín, que eso es algo que realmente debemos de ponerle atención de parte del gobierno central, que agilicen los trámites de reparación de ese puente, ya que es una vía no únicamente para La Ceiba, sino que para todo el litoral atlántico, y nosotros en el sector turismo nos vemos muy afectados. Parte de los otros temas que tenemos es la carretera de la cuenca del río Cangrejal, que abastece muchas comunidades ahí, como también a una área de turismo local, nacional e internacional. Y también la carretera que pertenece al CID, que es la carretera que va del muelle de cabotaje, que con estas lluvias ha quedado destruida completamente. Y le pedimos al gobierno, que ya nos hemos sentado, para que nos ayude lo más pronto posible a reparar estas calles, que no solo también sirve para ir al muelle de cabotaje, sino es la única entrada hoy por la caída del puente que tenemos hacia la ciudad de La Ceiba. Entonces, realmente pedimos al ministro Octavio Pineda que agilice los trámites que hay que hacer. Entendemos que sigue lloviendo. Agradecidos con la policía por todo el esfuerzo, la Policía Nacional por todo el esfuerzo que ha estado haciendo en el puente, también la Policía Municipal han estado haciendo un excelente trabajo para poder avanzar un poco más el tráfico, pero la verdad es que tenemos... Ahora, ¿cuál es la posición de Canatur ante el gobierno? ¿Cuál es la solicitud inmediata? Les pedimos que por favor nos agilicen lo más pronto posible restablecer el puente actual, que hagan todos los estudios que tengan que hacer y que hagan todas las protecciones que se tengan que hacer para que ninguna de las otras pilastras falle y reconstruir la pilastra que fue afectada. Okay, por otra parte me encuentro con María José, ella es el representante de la Junta Directiva del Colegio de Civiles de Honduras, capítulo de La Ceiba. Bueno, la postura del Colegio Civil. Bueno, la postura colegiada del capítulo nororiental, ¿verdad?, el cual pues yo soy vocal 1, estoy en representación del presidente acá, planteamos una solución en 3 momentos.
El primer momento sería una solución a corto plazo después de que pasen las lluvias, porque nosotros seguimos siendo afectados acá en la zona norte por varios frentes fríos. Por ejemplo, el día de ayer cayeron 159 milímetros de agua. Se supone que la próxima semana vendrá otro frente frío, ¿verdad? Ya estamos incluso en alerta verde. Pero cuando el clima lo permita, pues podría ser, digamos, la construcción de un vado, ¿verdad?, que permita y agilice el tráfico del sector este al centro y oeste. Ingeniera, ¿qué pide hoy el capítulo de La Ceiba? Bueno, por eso le decía, son 3 momentos. El primero, una solución a corto plazo, cuando el clima lo permita, que sería la construcción de un vado. A mediano plazo podría ser, ¿verdad?, ir trabajando a la par el estudio de cuál es, digamos, ahorita cómo se encuentra la estructura y ver qué solución se puede plantear. Por ejemplo, cubrir esos 60 metros de caída, si es que la estructura lo permite, con un puente Bailey, ¿verdad?, para que ya podamos nosotros estar dentro del puente Saopín. Y el tercer momento sería trabajar también a la par lo que es, que no queremos dejar ir ese proyecto, que sería la construcción del puente Saopín de 4 carriles. Okay, así que con estas declaraciones, licenciado Melgar, regresamos con ustedes a estudios principales desde La Ceiba Atlántida. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención y pedirle a la Secretaria de Salud que no se olvide de proveer de algodón a los hospitales públicos del país. Buenas noches y que estén bien.